El hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos, capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana, sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado, que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales, en términos de conocimiento del ambiente, en términos lingüísticos, y para él no son solamente un vestigio del pasado, sino una realidad viva de México. Yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el Colegio Nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en náhuatl, que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea con nuestro pasado y con ese otro componente del México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. Mi nombre es Jaime Urrutia Fukuguchi, soy miembro del Colegio Nacional y es un placer el invitarles a que nos acompañen en el Encuentro por el Saber en octubre sobre 1519 a 500 años. En esta ocasión están encaminados a presentar desde muy diferentes puntos de vista los acontecimientos de hace 500 años con el arribo de los españoles y de Hernán Cortés. Invitamos al simposio sobre el Valle de México, que estará formado por dos conferencias. La que estaré participando es sobre la formación del Valle de México, la geología, el volcanismo y el clima. Y abordaremos diferentes temas dirigidos a entender la estructura profunda del valle y lo que ello representó hace 500 años y lo que representa actualmente, por ejemplo, en el caso de los riesgos naturales, la parte de los riesgos sísmicos. Esperamos verlos a todos por aquí. Muchas gracias. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita. Cuarto encuentro, Libertad por el Saber. Muy buenas tardes, me llamo Antonio Lascano Araujo, soy biólogo, soy miembro del Colegio Nacional y a nombre propio, a nombre de mis colegas de esta institución, los quiero invitar a que participen, a que asistan al encuentro Libertad por el Saber que el colegio está organizando para el próximo mes de octubre. En particular, junto con mi amigo y colega, el doctor Luis Fernando Lara, estamos organizando una mesa redonda titulada Genes, Genomas y Lenguajes, en donde vamos a ver las consecuencias en términos étnicos y en términos lingüísticos del extraordinario proceso de mestizaje que se dio a partir de 1519, hace 500 años, cuando empieza este proceso tan complicado de la conquista, de la caída de Tenochtitlan, del arribo de nuevas culturas, del proceso de mezcla de tradiciones culturales, de genes
y de lenguas. Y el propósito de la mesa redonda que estamos organizando el doctor Lara y yo es precisamente ver hasta qué punto podemos nosotros encontrar una correlación entre los distintos grupos étnicos, entre las composiciones genómicas, los marcadores genéticos y las lenguas que hablamos. Los esperamos el 17 de octubre a las 18 horas aquí en las instalaciones del Colegio Nacional. La entrada es libre porque, como ustedes saben, el Colegio Nacional es una institución de todos y para todos. Del 13 al 19 de octubre, entrada libre, Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional te invita.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta quinta edición del ciclo Huehue que estamos haciendo en compañía de la Dirección General de Culturas Populares. Mardonio Carballo, director, no pudo venir, pero les manda un muy cordial saludo. Este es el quinto encuentro que estamos haciendo, que son, lo hemos llamado diálogos a través del tiempo, porque hemos pensado en la importancia, la relevancia de que personas de distintas procedencias, de distintas generaciones, pero que comparten intereses, que comparten un mismo camino, entren en diálogo, ¿no? Entonces la idea es de aprender a través de esta forma de entendimiento y de conocimiento que es el diálogo. Estamos haciendo una relatoría de todas estas experiencias. Confiamos en que al final de este ciclo podamos tener un libro testimonial de los encuentros que se han celebrado aquí y que han sido muy provechosos todos ellos. Aprovecho para saludar también a todos los amigos que nos siguen por streaming en la dirección colnal.mx. También, si a alguno de ustedes les interesa ver algunos de los diálogos que han sucedido antes que los pueden encontrar en la página del Colegio Nacional, colnal.mx, o los pueden encontrar también en YouTube. Entonces, es también una manera de regresar a lo que ya ha acontecido aquí. Aprovecho también para invitarlos a la siguiente sesión, que va a ser el viernes 4 de octubre. Vamos a tener una sesión sobre el cine y el movimiento estudiantil del 68. Va a ser un encuentro entre el cineasta Jorge Fons, veterano de nuestra cinematografía, y uno de los más brillantes jóvenes cineastas de México, José Manuel Cravioto. Y vamos a pasar 2 películas, de modo que el 4 empezaremos desde bastante temprano. Vamos a empezar a las 4 de la tarde. Proyectaremos Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons, y después vamos a proyectar Olimpia, que es la película de José Manuel Cravioto, que se está estrenando en estos días. Apenas ahora se va a dar a conocer esta película. Entonces son 2 maneras a través del tiempo de regresar a los acontecimientos de 1968. Entonces, pues, les doy la bienvenida aquí, y por supuesto le doy la bienvenida a nuestros participantes, Marta Lamas, Alfa Enríquez, bajo la moderación de Mariana H. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Juan Villoro, gracias al Colegio Nacional por recibirnos aquí con un tema que es por demás necesario, que es polémico, que lleva muchos años trabajándose. Me gustó mucho de entrada que le llamaran feminismos y no feminismo, porque creo que cada vez más tenemos que ser específicos, tenemos que ser cuidadosos en cómo abordamos este tema en cuanto a diferentes comunidades, países, edades y un montón de aristas que creo que cada vez es más importante ser puntuales. Y tenemos a 2 extraordinarias mujeres que nos pueden dar su perspectiva, como todos estos temas, ya incluso hasta tuvimos polémica antes de entrar a platicar aquí en las 3, lo cual me parece muy importante también, porque de eso se trata, y se trata de tener, creo yo, sobre todo un diálogo, respeto, y otra palabra que a mí me parece fundamental, que es empatía, entre nosotras las mujeres, entre los hombres, entre mujeres y hombres. Yo, esto lo digo a título personal, creo que esta es una batalla, un camino, más que una guerra o una lucha. Sí existen esos términos, pero creo que en esto hay que avanzar todos, todas unidas. Y eso tal vez cueste trabajo, pero creo que, por lo menos en mi punto de vista, es importante. Y bueno, y como todos los días se habla de esto, justamente ayer salió una noticia que para muchos es muy importante, para otros es una tragedia, para otros es todavía una cuestión de controversia, que fue la aprobación legal del aborto en Oaxaca. Y
como es uno de los temas más controversiales, pero es muy reciente, me gustaría empezar a platicar con Marta con respecto a qué implica esto para Oaxaca y eventualmente para el país. Quiero decir también que esto es la punta del iceberg y que Marta, como ustedes saben, ha estado trabajando estos temas desde hace mucho tiempo con una ecuanimidad, con un respeto, con un estudio respetuoso, y nos interesa mucho su opinión en muchos temas. Pero como esto está justo hoy en los periódicos, me gustaría empezar por eso, Marta. Bueno, buenas noches, qué gusto, Alfa. Bueno, sí, creo que es muy importante, no solo por lo que ocurrió en Oaxaca, que fíjense qué interesante, las compañeras oaxaqueñas llevaban muchos años ya queriendo sacar esta despenalización, que es similar a la que conseguimos en la Ciudad de México en el 2007, hace 12 años, que lo que dice es que hasta las 12 semanas las mujeres que quieran interrumpir ese embarazo no tienen que dar ninguna explicación, se les tiene que ofrecer ese servicio de salud en los hospitales públicos, no tienen que decir ni si fueron violadas, ni si nada, vienen por su ILE, interrupción legal del embarazo. Y en Oaxaca había sido muy difícil, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en algunos de los estados, en Veracruz, que las compañeras feministas de esas entidades federativas nos habían buscado a las compañeras de México, que ya habíamos hecho un proceso un poco para compartir notas, oye, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Y va a ser justamente a partir del proceso de paridad que entran muchas mujeres en la Cámara de Diputados y muchas mujeres de Morena. Y van a ser las compañeras de Morena las que permitan que se apruebe la ley hace 2 días en Oaxaca. Estuvieron en contra los 5 diputados del PRI, una diputada del PAN que lo hace por conciencia. Cuando en México, en la Ciudad de México se despenalizó, todos los priistas votaron a favor de la despenalización, porque ellos hicieron un voto en contra del PAN. Era en un momento en donde ellas votaban en contra del PAN, no tanto porque el aborto en sí como un derecho les importara. Y aquí, en vez de votar a favor, votaron en contra, porque era votar en contra de Morena. El PAN votó con coherencia ideológica, que siempre votan en contra. El Verde, que ya sabemos lo que es el Verde, también votó en contra. Y Encuentro Social, que es el partido de los evangélicos, también votó en contra. Pero bueno, hubo una mayoría de 24 votos de las mujeres. Pero a mí lo que me parece realmente sorprendente, y se los quiero leer por si no lo vieron, fue la posición del gobierno federal. Sale la votación y al día siguiente, en un tuit del gobierno federal, se celebra lo ocurrido, ahorita se los leo porque lo tengo aquí puesto, aquí está, que me parece maravilloso. Dice, el gobierno de México celebra la decisión tomada por el Honorable Congreso de Oaxaca. Nuestra democracia se fortalece con la ampliación de derechos y el reconocimiento de la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Este tuit que dice Gobierno de México es una luz verde a las demás entidades federativas y es un mensaje para la gente de Morena. Me parece que es una situación interesante. Y antes de empezar la reunión, que estábamos en la Chorcha, en la maravillosa biblioteca, les contaba que la primera vez que se habló de despenalizar el aborto en nuestro país fue en 1936. Nos tardamos en la Ciudad de México 71 años en conseguirlo. Ahorita son 88 años en conseguirlo Oaxaca, no sabemos las demás entidades. Y ha sido una batalla complicada, porque yo creo que lo principal es que no se entiende qué implica el que una mujer pueda tomar decisiones de autonomía sobre su cuerpo y sobre su vida. Y hemos tenido adversarios muy poderosos, muy en contra, ¿no? No sé cómo andamos de tiempos, no yo soy muy rollera, no sé si digamos, opina Alfa, ¿cómo quieres que sea el diálogo? No, me parece que tú termina tu argumento, porque además me gustaría preguntarte también, antes Sí. de pasar a Alfa, lo que te decía ahí arriba es, los argumentos que van en contra
me parece que de pronto siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque te va a hacer al diablo, porque las mujeres vinieron para dar a luz, esa es su misión en la vida. Y yo, es un tema, bueno, para algunos de ustedes ya saben que es un tema por el que también peleo. Yo no soy mamá y no siento que le fallé al mundo, no siento que estoy a la mitad, no siento que no sé lo que es ser mujer por no ser mamá. Entonces también decimos, oye, pues, ¿nosotras qué? Sí, no, bueno, yo creo que el gran argumento y lo que le ha creado mucho conflicto a muchas personas es la postura del Vaticano. Es una postura con respecto a que son asesinatos, a que hay un tema de la vida desde el momento de la concepción, que sí nos remite a una discusión muy complicada, bioética, en el sentido de cómo vas a calificar la vida. Una persona que choca y que queda absolutamente descerebrado, aunque su corazón siga latiendo, ¿qué haces? ¿No? Entonces hay personas que optan pues por acompañar ese proceso vegetativo y hay personas en que se acepta que haya un tema de eutanasia. Entonces yo creo que discusiones como la del aborto y la eutanasia tienen la misma raíz. ¿En qué momento consideramos que hay un ser humano completo, vivo, actuante, ¿no? Y creo que lo importante con todas las leyes que se han hecho del aborto, que de alguna manera son parecidas a las leyes que se hicieron sobre el divorcio. El que existe el aborto no obliga a nadie a abortar, el que existe el divorcio no obliga a nadie a divorciarse si no quiere. Sigue siendo un tema de libertad y los argumentos religiosos, conservadores o machistas, misóginos, como el que tú estás planteando, Mariana, pues realmente se van a estrellar contra una realidad. En México las mujeres abortan y las mujeres de todas las entidades federativas han venido desde hace 11 años a la clínica de ILE aquí en la Ciudad de México. Y a mí me ha tocado ver a mujeres con una hijita de 12 años embarazada porque el padrastro o porque el hermanastro la violó, viniéndose 12 horas, ¿verdad?, desde Quintana Roo o más en autobús a que le hagan una interrupción legal a esa criaturita. Entonces, hay una realidad, las mujeres abortan, nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede parecer un asesinato o no, pero es su cuerpo y su decisión. Y yo pienso que el mensaje que da el gobierno en el día de ayer es un mensaje que va a permitir que los procesos legislativos que cambian leyes les den a las mujeres esta oportunidad de abortar en sus ciudades sin tener que trasladarse a la Ciudad de México. Una mujer que quiere abortar lo va a hacer de todas maneras, sea legal o no sea legal. Entonces, básicamente eso, y comparto lo que tú dices, ¿no? Es decir, sí hay en el fondo una idea de que qué horror que una madre no quiera tener su hijo. Bueno, para mí un hijo es cuando ya nació. Un proyecto de hijo puede ser un proyecto de hijo en un momento de mi vida que no lo puedo asumir. Y creo que esa sí es una decisión íntima, personal, y que ni el Estado, ni las iglesias, ni los partidos políticos se deben de meter en esa decisión, sino que debe de haber las condiciones sociales para que esa mujer pueda abortar sin riesgo, sin peligro, sin culpa y sin un discurso sobre el pecado. Alfa, ¿quieres agregar algo al respecto? Si quieres hablar de otro tema, tú me dices. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, tardes, noches, que agradezco bastante esta oportunidad de diálogo, porque entiendo exactamente que esto es eso, ¿no? Para nosotros un venir a construir. Yo aprendo, por supuesto, como les dije en la antesala, para mí es un aprendizaje en todo momento, y cuando me encuentro en este proceso de aprendizaje soy muy perceptiva y muy receptiva. Y acabo de aprender cosas muy interesantes. ¿Qué puedo yo decir en torno a este tema? Pues de entrada decir que celebro el logro a este derecho, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Un logro, una lucha de hace muchos años de las mujeres. Que pueda yo no estar de acuerdo, ya eso es un tema aparte. Sin embargo, a mí me queda como que la reflexión. Escucho yo cómo fue los acuerdos, cómo se dio ese proceso para lograr esta ley, y no me queda más que reiterar aquella idea con la cual nosotros en Cherán conocimos o destituimos a los partidos políticos. Finalmente ellos siempre van a tomar decisiones pensando en su
perpetuarse en el poder. Difícilmente lo van a hacer pensando en los derechos humanos o en los derechos de las personas. Entonces, para mí, pues, es un logro, claro que sí, y es un derecho a lo que las mujeres pueden acceder y que sea claro, obviamente, con las mejores condiciones. Pero también lo único que me deja ver en esto es que, como siempre, la clase en el poder actúa en virtud a cómo seguirse perpetuando en este mismo. Ahora bien, claro que también coincido con esa parte. Imagínense un ser no apto para vivir. En nuestras comunidades purépecha lo primero que buscamos es el bienestar de la colectividad. Entonces, si estamos en una situación en la que un embarazo le viene a dar un giro a la vida de la mujer, pues obviamente es algo que ella es la única que puede tener derecho a decidirlo. ¿Por qué? Porque tiene que estar en armonía con su comunidad y debe de sentirse plena y satisfecha para poder coexistir de manera en equilibrio con su entorno. Una mujer que no es satisfecha no actúa de manera en concordancia con su comunidad. Entonces, pues obviamente, como ya usted lo dijo, como tú lo dijiste, Marta, perdón, tiene que tener el derecho a decidir qué es lo que quiere hacer ella con su vida. Pero pues a mí lo único que me refleja esta situación, pues es eso, ¿no? Una vez más, el poder perpetuándose en el poder. En la comunidad purépecha no es tan bien visto el aborto y es más, digamos, una comunidad más solidaria que va a apoyar y a acoger a esa chica que tiene un embarazo no deseado, a diferencia de comunidades urbanas. De entrada tenemos que entender que yo creo que todas las comunidades indígenas, desde su cosmogonía, una de las cosas que tienen como objetivo primordial es la vida. De tal manera que un ser nuevo que viene a la comunidad es arropado y es cobijado con todo el amor que la comunidad le puede dar, porque es un ser que va a venir a fortalecer a la comunidad. Entonces no podemos desde antes de nacer marcarlo con un no deseo. Entonces, por obvias razones, se le arropa a la futura madre, igual de la misma manera a este pequeño ser que está por nacer. Vamos a suponer, en las comunidades indígenas, no nada más en la comunidad purépecha, las mujeres se embarazan muy jóvenes, se casan muy jóvenes. Las comunidades indígenas es una de las características que tienen, que sus jovencitas se casan muy jóvenes por decisión propia, no es algo que se les orille ni porque la cultura así sea, es algo que ellas deciden en muchos de los casos y muchas otras no. Entonces, cuando es una decisión que ellas ya habían tomado, haber formado una familia, pues con mayor razón se les acompaña en este proceso por su corta edad. Marta, me gustaría que, retomando lo reciente, no de la lucha feminista, pero lo que ha sucedido este año en específico en México, que fue, digamos, una réplica del modelo estadounidense del Me Too, y tú estuviste y te estuvimos siguiendo en muchos espacios, hablando, escribiendo acerca de tu opinión, creo yo, con mucho respeto y perspectiva de cómo se estaban interpretando, digamos, o utilizando herramientas tecnológicas para una causa que creo que todos estamos de acuerdo con eso, que el respeto y la equidad y el no acoso, la no violencia y, por supuesto, no a los feminicidios. Decía yo hace un momento que hay que ser muy puntuales con las palabras y creo que una cosa es un cortejo y otra cosa es un acoso, una cosa es un torpe ligador o impertinente y otra cosa es un acosador o un violador o un asesino. En tu caso, ¿cuál era la perspectiva a la que te enfrentabas para poder dar tu opinión con respecto a este fenómeno que nació básicamente en tres momentos o en tres etapas? Estoy hablando específicamente del Me Too, que empezó con escritores mexicanos, después pasó a periodistas, después a músicos, y ahí se fue disipando un poco que si al mundo del periodismo, de la publicidad, del cine, y se acabó. ¿Cómo lo viviste tú y cuál es tu opinión, ya con un poquito de tiempo de que pasó eso? A ver, el año pasado yo publiqué un libro que se llamó Acoso, en donde trataba de mostrar un fenómeno cultural
está muy vinculado, digamos, a la trágica frontera que tenemos con Estados Unidos y a la influencia de un cierto tipo de feminismo en Estados Unidos, un feminismo extremista que se llama feminismo de la dominación, ¿no? Y lo trataba yo de comparar para mostrar cómo una sociedad que es muy puritana con respecto a temas de sexualidad, en Estados Unidos está prohibido el comercio sexual, cosa que en México no está prohibido. En fin, hay un diputado que tiene un amante, pierde el puesto de diputado si se enteran que tiene un amante, cosas que en México no pasarían, digamos, ¿no? Y lo trataba de comparar con Francia y con la forma distinta en Francia de manejar este tipo de incidentes. Después de ese libro viene el Me Too mexicano. A mí el Me Too mexicano me causa dos cosas. Por un lado, mis hijos eran muy amigos de Armando y su suicidio realmente a mí me toca y me conmueve. Y por el otro lado, me doy cuenta de la dimensión que yo no había calibrado. Yo en mi libro nunca hablé de México. Yo dije, yo no he hecho investigación sobre cómo está el acoso en México. Sé que debe ser espantoso porque las alumnas que tengo del ITAM me cuentan, y eso que vienen en coche, cosas de acoso, que las alumnas que vienen de la UNAM, que vienen en transporte público 2 horas, entonces esas eran mis dos fuentes en términos del acoso. Y yo imaginaba, tal vez con poca información, antes, el año pasado, que ese era un problema de las chicas jóvenes, ¿no? Que les estaba pasando. Y cuando salen los Me Too mexicanos, para mí es como que se abre pues esta punta del iceberg en donde veo que el acoso en relaciones laborales con compañeros es absolutamente una cotidianidad perversa y espantosa. Me pongo a buscar qué hay escrito de investigaciones, ¿no? Esa es mi debilidad a lo mejor, ¿no? Buscar siempre qué investigación hay. Encuentro 3 libros sobre el acoso laboral en México, en zonas fabriles, en plataformas petroleras, en cosas que los Me Toos no estaban hablando. De repente hago el comentario diciendo, bueno, estamos viendo una explosión y todavía nos falta ver Me Toos de campesinas y de obreras y de mujeres que están viviendo horrores similares, pero que no tienen los medios ni las formas a lo mejor para protestar. ¿Qué pasa después? Después yo voy a una discusión que me pareció muy interesante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico que hizo en una librería de la Roma que se llama Casa Tomada, y asisto a una discusión en donde casi todas son abogadas para discutir el tema, las complicaciones que puede implicar hacer una denuncia anónima, cómo sigues, qué onda con la presunción de inocencia, otro tipo de discusión, digamos, que no es la discusión que se da en los medios, pero que sí es la discusión de las abogadas jóvenes a las que les pueden llegar los casos de mujeres que quieren hacer una demanda. Y una de las cosas que más me llama la atención de las abogadas es cómo lo que quieren las mujeres básicamente es que el tipo les ofrezca una disculpa. No es que lo quieran meter al bote, digo, al acosador leve, digamos, ¿no? Y que mucha de la discusión que yo venía, digamos, pensando y discutiendo, que me preocupaba, que era un giro punitivo, el que frente a cierto tipo de acciones que pueden ser horribles y pueden ser una chinga y pueden ser muy molestas, pero que en última instancia no son una violación o no son un asesinato, sino que todavía hay una gradación. ¿Cómo enfrentarás? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo castigas eso, no? Y me sorprendió muchísimo y me sorprendió muy positivamente que muchas de las abogadas que más son, digamos, defensoras y luchadoras estuvieran planteando que aquí lo que había también era un tema de interlocución y de que los hombres reconocieran, dieran un paso para atrás, analizaran su masculinidad tóxica y fueran capaces no solo de parar la conducta acosadora o grosera, sino también de ofrecer una disculpa. Entonces, digamos, eso es lo que
en la discusión en la que estoy ahora. Hace 3 semanas, en el Museo de Antropología, en el auditorio, hubo un encuentro acerca del feminismo y toda la discusión penal, porque yo creo que hay mucha de la discusión del feminismo ahora con lo penal, ¿no? Es decir, ¿qué se castiga? ¿Cómo se castiga? Hay que castigar siempre, hay mediaciones, hay otro tipo de cosas. Hay todo un tema con la justicia restaurativa que me parece mucho más interesante que lo punitivo, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, sí sostendría que creo que en nuestra cultura judio-cristiana occidental, neoliberal, tardocapitalista y además con los gringos de vecinos, sí hay todo un tema de doble moral con respecto a la sexualidad de hombres y de mujeres. Y que esa doble moral también está funcionando en la manera en que jóvenes y jóvenes, e insisto, yo tengo acceso solamente a jóvenes y jóvenes universitarios, no tengo acceso a otro tipo de jóvenes, ¿no? Pero jóvenes y jóvenes universitarios traen, por muy críticos que sean y por muy leídos que sean, traen también en sus cabezas muchos de estos elementos de la doble moral. ¿Por qué si a un chavo o una mujer le dice, estás muy bueno, papacito, quiero coger contigo, el cuate no se ofende? ¿Por qué si a una mujer un chavo le dice, estás muy buena, mamacita, quiero coger contigo, la chava se ofende? Es decir, a mí me parece una manera muy burda y muy grosera de querer ligar esa, para un hombre o para una mujer, pero en el caso de la mujer está la doble moral. A ti te ofende porque las mujeres estamos divididas en decentes y putas, ¿verdad? Entonces, como estamos divididas en decentes y putas, si te dicen algo, tú te tienes que poner en decente de que tú no, ni siquiera escuchas esa proposición. Entonces, ahora lo que estoy tratando, no sé si me va a salir, es de hacer una reflexión sobre cómo juega el neoliberalismo, que no solamente es un tema económico, es un tema también de la subjetividad, de las emociones, de los sentimientos, con esta doble moral, en un contexto de violencia como el que estamos viviendo en nuestro país, en un contexto de desigualdad como el que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Que hace que sean muy específicas las reacciones, tanto de las chavas como de los chavos, ¿no? Y digamos, de mis alumnas y de mis alumnos, lo que recibo es, por un lado, quejas de que las mujeres están muy susceptibles, o chavos que dicen, es que ya no sé cómo se puede ligar sin que sea acoso. O sea, hay como algo allí en el ambiente en que están cambiando los códigos tradicionales con los que antes se ligaban chavos y chavas. Creo que las mujeres aguantábamos muchas groserías, muchas obscenidades, muchas malas ondas, porque calladitas nos vemos más bonitas, entonces aguantábamos. Creo que las chavas han decidido poner un alto y decir, hasta aquí, esto no me gusta, y yo aplaudo su hasta aquí. Pero también creo que hay un tema de cambio cultural, ¿no? Que hay como que reconocer. Entonces, un poco eso sería como, no sé si contesto tu pregunta, pero eso sería más o menos, por lo menos donde estoy parada hoy, ¿no? Tratando de analizar ese fenómeno que me parece que fue muy importante, que fue doloroso, que nos mostró la dimensión de algo que parecía que nada más era de vez en cuando, ¿no? Que tiene que ver con una cultura machista como la que tenemos en México, que tiene que ver también con cuestiones de desigualdad muy fuertes y que en términos generacionales se están dando cambios pues que no sé a dónde van a llevar, pero que aplaudo el valor de la protesta, aplaudo el poner límites, pero también creo que lo cortés no quita lo valiente. O sea, creo que habrían formas de poner límites sin necesidad de entrar en la guerra. Totalmente. Y antes de dar la palabra, por supuesto, Alfa, también decir se vale hablar, porque muchas veces yo digo, si digo alce la mano quien ha sufrido acoso o violencia directa, estoy hablando de las mujeres, o sea, ¿verdad? Somos muchas más y algunas no están alzando la mano y saben que sí. ¿Ves? Esto es para mí escalofriante. Y si hago eso con mis amigas,
una amiga mía que estudió la maestría y tiene un doctorado, porque se piensa, no, bueno, las chicas inteligentes no les pasa eso, porque te tachan de pendejas si te golpeó tu novio. Tengo 4 amigas muy cercanas que han sido golpeadas en su casa por sus novios, ¿no? Y acoso de no te sales de aquí hasta que me des un beso, ¿no? O quieres hacer este trabajo, bueno, pues ya sabes. Incluso había un dicho en la radio hace muchos años que las locutoras tenemos que pasar por el casting couch, o sea que primero vas al couch y a ver qué tal con el jefe y dices, y nosotros, ¿neta? Entonces, ese tipo de cosas que las podamos decir, o sea, y que podamos, y me da mucho gusto que haya hombres aquí, porque de pronto estos temas se hablan 3 mujeres para 80 mujeres, hablando de cosas de mujeres, y los hombres de pronto se quedan así como, ¿en qué momento pasó esto? No me di cuenta que yo también me estaba pasando de lanza, o sí me di cuenta y ahora ya tengo miedo porque si me pasé de lanza, ¿no? Entonces, estos diálogos me parecen muy importantes. Alfa, te quería preguntar, a diferencia de digamos, de este modelo occidental, de estos temas que estamos tocando con respecto al respeto a los feminismos, en tu comunidad, ¿qué diferencias y afinidades ves con respecto a una lucha particular también de las mujeres con las que tú trabajas? Bueno, antes, no sé si me permitan, Mariana, Marta, asociar un poquito esta parte del Me Too con una experiencia que nos tocó vivir. Estoy hablando del año 2009 en la Universidad Michoacana y fue una lucha contra el acoso, pero de un maestro contra un joven. Era reiterativo y es precisamente perpetuar las estructuras de poder donde el maestro es la autoridad máxima dentro de la escuela, y luego en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde yo creo que en muchas otras universidades los maestros tienen libertad de cátedra, pues ellos deciden cuál es el esquema de evaluación. Este maestro ya estaba próximo a jubilarse, es decir, que tenía una vida completa haciendo estas prácticas reiterativas de acoso a los jovencitos. Te estoy hablando del año 2009. En aquel momento yo estudiaba la licenciatura y nos constituimos en una lucha permanente para hacer escuchar esta situación. Y la traslado a una situación que acaba de suceder la semana pasada, nuevamente en el estado de Michoacán, en donde fue destituido un maestro de la Universidad Michoacana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por una acción de acoso plenamente identificada, documentada, y que a la universidad no le quedó más que tener que tomar cartas en el asunto. Y más allá de llegar a dar un paso atrás y pedir una disculpa, es asumir tu responsabilidad, porque estás en un espacio público donde te debes ser respetuoso, no nada más porque estás en un espacio público de entrada, porque debemos de ser respetuosos, pero ahora más cuando se supone que eres la autoridad dentro del aula. Entonces, efectivamente, lo decía Marta, la parte de la juventud también tiene que vivir esto del acoso, pero a mí, además de lo que tiene que ver con el reconocimiento y la disculpa, me queda muy claro, ¿no?, que mientras esta situación no nos solidaricemos y no creemos así como que cerrar filas para que se siga, no nada más denunciando, sino también llevando a soluciones, pues va a seguir sucediendo, porque no nada más sucede en las mujeres, obviamente. Ya les decía yo, esta experiencia fue de un jovencito de preparatoria. En aquel tiempo llegó con nosotros, nos dijo, oigan, ¿qué puedo hacer? El maestro no me va a pasar, estoy en el último semestre de preparatoria y si no accedo a sus propuestas, no voy yo a poder salir a mi siguiente esquema educativo. Entonces, no nada más sucede con las mujeres, también sucede con los hombres. Y en el caso de la Universidad Michoacana, yo aplaudo la decisión de que el rector haya tomado cartas en el asunto y se haya destituido al maestro. ¿Por qué? Porque también son figuras de autoridad que abusan de su papel y que llevan a estas conductas, y no nada más es denigrar a la persona, sino también a la institución en la que se encuentran. Ahora sí, perdón por haberme salido del esquema, les pido una disculpa porque les decía, primeramente es una experiencia, caso, pero que también nos viene a la mente por el hecho de que está a lo mejor reciente, ¿no? El Me Too fue el año pasado, pero eso no significa que no lo hayamos vivido durante la historia de la humanidad. Perpetrar las relaciones de poder y vivirlas en un acoso sexual, todos hemos pasado por ahí.
Ahora sí, perdón, ¿me podrías repetir la pregunta, Mariana? Déjame que diga una cosa. Cuando yo decía de tomar un paso atrás, decía entre iguales, entre compañero y compañera. Lo que tú estás planteando es cuando hay una relación o laboral o de maestro, eso es un delito y eso es otra cosa, pues, ¿no? Comparto lo que dijiste totalmente, pero mi ejemplo era entre dos jovencitos de la misma edad, ¿no? Ahí sí hay la posibilidad de la rectificación, Sí, claro. no hay el juego de poder del maestro o del jefe. Claro, una figura de poder, como lo estaba yo manejando. Claro que sí, Marta. No, bueno, más o menos quería que nos contaras, digamos, la situación que viven las mujeres en tu comunidad, qué tipo de organizaciones tienen, porque estabas platicando con Marta de cuando se organizaron en contra de los talamontes y que eran las mujeres, y que es una situación muy distinta a la que podemos tener aquí en una marcha de mujeres, ¿no? que están en Reforma, a un conjunto de mujeres organizadas en tu comunidad y que van al frente para hacer un cambio, porque nos decías, los hombres no lo pudieron hacer tan bien. Sí, mira, bueno, de entrada, pues nosotros llevamos ya una serie de experiencias de lucha en el pueblo purépecha en muchas comunidades, no solamente en la comunidad de Cherán. Entonces, después de haber creado colectivos de mujeres para la defensa de sus derechos, pero derechos también comunales, vaya, porque la defensa de las mujeres del pueblo purépecha no solamente se limita a su territorio cuerpo, sino también a la defensa de la autonomía alimentaria, de la defensa del territorio, de sus costumbres. Entonces, era como arroparnos entre todas y todos para poder hacer esa defensa de manera más solidaria. Ahora bien, para el caso particular de Cherán, efectivamente, la situación de violencia en el Estado es algo que no hay necesidad de que yo lo venga a comentar, porque no es exclusivo de Michoacán, lo vivimos en todo el país. Para 2008, en la comunidad de Cherán, la incursión del talamontaje, pero también asociada al crimen organizado, era algo que ya nos estaba cobrando vidas. Sin embargo, ya lo practicábamos a minutos atrás de esta charla con Marta, que en 2008 no habíamos logrado solidarizarnos o unificarnos de manera tal para poder salir adelante. Aun cuando destituimos al presidente municipal como comunidad, las mujeres no estábamos tan presentes en esta participación. ¿Por qué? Porque en aquel momento eran intereses de partidos, eran los líderes de los partidos que querían quitar al presidente municipal de la comunidad de Cherán, que era priista. Para 2011, 3 años después, las cosas cambian bastante. ¿Por qué? Porque ya no era una pugna de poderes o de partidos, sino era una pugna por el derecho a seguir existiendo como pueblo y a defender nuestro territorio y nuestra coexistencia dentro de ese territorio. Y fue precisamente las mujeres quienes tomaron la iniciativa porque sabían que estamos en una relación equilibrada o equitativa dentro de la comunidad. Y vamos a tener el respaldo para poder realizar las acciones que se tenía que realizar. Con un simple toque de llamadas, ellas sabían que iban a tener el respaldo, pero les decía yo, desde 2008 ya teníamos una serie de trabajos encaminados que a lo mejor no habían sido demasiado contundentes hasta el momento en que dijeron las mujeres, saben que ya basta, estamos hasta la madre de todo esto, vemos pasar 30, 40 camiones por la mañana, 30, 40 camiones por la tarde y además de eso están atentando contra nuestros derechos, están evitando nuestro libre tránsito, nos están desposeyendo de nuestros territorios y los hombres ya lo habían intentado. A lo mejor bajo esos esquemas de lucha que ya se conocían, pero no lo habían logrado. Ya teníamos muchas muertes y varios comuneros desaparecidos y fue de una manera más espontánea, sabiendo, por supuesto, que iba a haber un respaldo de la comunidad. Después de la marcha hace un par de meses aquí en la Ciudad de México, en donde hubo un tratamiento mediático muy cuestionable por algunos medios. Digamos que se alebrestó el avispero un poco porque muchas mujeres claramente enfurecidas se manifestaron en las calles. Muchas otras mujeres se manifestaron diciendo, esto no me representa. Muchos hombres diciendo, ay güey, o sea, aguas. Y muchos otros diciendo, pinches viejas locas. Entonces,
nos enfrentamos a esto, a tomar una postura, a analizar, a cuidar nuestras palabras. Jesús Silva Herzog Márquez dijo el día siguiente, o un par de días, dijo, no le pidamos protocolos a la rabia, lo cual me pareció importante, ¿no? Entonces, no te enojes, mamita, con calma, ve y denuncia, no puedo denunciar, es difícil. Se nos encuentran muchas emociones, criterios. En tu caso, Marta, teniendo como toda esta trayectoria, como decía, tan respetuosa, ecuánime, ¿cómo vives algo así y las opiniones que te llegan y la gente que me imagino te llega a preguntar, ¿qué opinas de esto? Yo escribí un artículo que se llama Diamantina y destrozos, en donde decía que me llamaba mucho la atención que desde hace 5 años, desde el 2014, empezaron las feministas jóvenes y otras jóvenes que a lo mejor no se asumen como feministas, tú lo decías muy bien, hay muchos feminismos y hay un feminismo espontáneo que ni siquiera se pone el nombre de feminista. Empezaron a salir a la calle en marchas en torno a los feminicidios, en torno al 8 de marzo, la primavera violeta, muchas cosas. Pero apenas hubo destrozos, Jesús Silva Herzog Márquez, Federico Reyes Heroles, empezaron a escribir sobre eso. Los años anteriores, nuestros intelectuales, nuestros medios de comunicación cubrían de repente algunos la marcha y le daban una cosa chiquita. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el 16 de agosto, viernes 16 de agosto, tuviera un impacto político en el círculo rojo, en la clase política y en los propios medios de comunicación? Los destrozos, porque diamantina, bailes, cantos, protestas serias, había habido desde hace 5 años. Yo le pedí a esta agencia de comunicación, CIMAC, que me hiciera una revisión de todas las manifestaciones de mujeres de los últimos 10 años, se lo pedí en el 2018, entonces me hizo del 2007 al 17, y eran 143 en total, de las cuales más de la mitad eran sobre violencia, otras eran sobre otro tipo de temas. Entonces a mí mi pregunta, y lo que me parece que de alguna manera engancha con lo que tú estás diciendo, Mariana, es ¿se necesitan destrozos para que nos escuchen o para que escuchen a las chavas que salen a protestar por algo tan adolorido como lo que están protestando? A mí eso es lo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Realmente las marchas se han venido dando desde antes, ¿no? ¿Por qué los grandes intelectuales de este país empiezan a escribir sobre la indignación y el enojo de las mujeres cuando se pinta el ángel, ¿no? O cuando se rompen vidrios? Yo creo que ahí tenemos, digamos, un terreno para discutir cómo las protestas, ¿no? Las protestas que son dialogantes o que son habladas o que son lúdicas o que eso, no tienen el impacto que tiene la violencia. Somos una sociedad con una violencia estructural, pero además con métodos culturales muy metidos con el tema de la violencia. A la violencia sí se la ve y se la escucha, aunque no se la resuelva ni se sienten los cimientos para resolverla. Pero la marcha del 16 de agosto, si no hubiera habido pinta en el ángel y no se hubiera aventado el vidrio en la cosa de la policía, hubiera sido igual que la de los 4 años anteriores o 5 años anteriores. Ahí tenemos algo atorado como sociedad y los medios de comunicación creo que tienen mucha responsabilidad, y también los críticos políticos y los intelectuales, que a mí hubo muchos artículos que me encantaron, de mis amigos que escribieron, pero lo que les reclamo es ¿por qué en esta y no hace 5 años que estas marchas empezaron? Y más allá de eso, esto en términos mediáticos, pero también en nuestras casas, es decir, con generaciones como la de mi papá, que tiene 75 años y tiene 2 hijas, sí de pronto fue el tema de todo un domingo de conversación, cuando si no hubiera pasado esto, no hubiera sido esa conversación. Y además, en esta generación diciendo, órale, ahora sí ya se pusieron muy bravas, a ver, espérate, tienes 2 hijas, ¿no? Vamos a hablar porque no puedes descalificar. Y eso nos toca también a generaciones, yo tengo 44 años, entonces ya no correspondo a las jóvenes, pero yo sigo en esa lucha también. Y muchos de ustedes me imagino que también entre cuates o en las casas hablaban de eso, y sí, pues fue producto de eso. En tu caso, Alfa, ¿cómo lo viviste?
Bueno, pues como les decía, yo para mí estos son espacios de mucho aprendizaje. Obviamente me enteré de la situación por los medios y hicimos un análisis profundo con mi compañero de vida en relación a esta situación, porque veíamos, pero al mismo tiempo hacíamos como que una revisión. Y efectivamente coincido con Marta, o sea, una defensa, una lucha de una situación no es visualizada, no se pone no se buscan soluciones hasta que no se encuentran métodos radicales. ¿Por qué? Yo se los voy a compartir, si me lo permiten, en relación a lo que nos ha tocado vivir en el estado de Michoacán. El talamontaje en todo el estado y el cambio de uso de suelo o el robo de territorios está a la orden del día por lo que es el cambio de uso de suelo para el interés del aguacate. Todos los pueblos purépechas y no purépechas, pero que poseen territorios, han sido absorbidos por la mancha del aguacate. Les quitan sus territorios para sembrar aguacate, porque todos sabemos, ¿no?, que eso es también una fiebre en el estado de Michoacán. Y por más que se hablaba, se marchaba, se pedían soluciones, se hacían diálogos, se tomaba el Congreso, nadie escuchaba. Nadie tomaba cartas en el asunto y es a lo mejor también una forma de opresión. O sea, al pueblo al cual le despojas de sus territorios lo estás oprimiendo y el gobierno hacía caso omiso de esta situación. En el momento en el que la comunidad de Cherán retiene a los autores de esta situación y se autositia y toma la justicia en sus propias manos, entonces le empiezan a poner atención al problema, pero ni siquiera para solucionar, al contrario, para decir, mira pinches indios cómo se portan, mira los que revoltosos son, qué bravos me salieron. ¿Tú crees que con unos palos van a defender su territorio? ¿Con palos y piedras van a poder hacer algo? Nosotros entregábamos a las personas que causaban estos daños al gobierno y a la vuelta de 2 horas ya estaban libres y otra vez en sus camionetas con su motosierra subiendo al bosque a seguir haciendo la misma actividad. Entonces, este es un aprendizaje, como les decía, yo aprendo de esta situación. ¿Por qué? Porque si pensamos que las luchas se van a llevar con flores, es muy complejo, pero también llevarlas hasta sus últimas consecuencias es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Y a veces nos hace falta esa parte de nosotros mismos, decir, ¿hasta dónde quiero yo llegar con esta lucha? ¿Hasta dónde me siento yo capaz de afrontar las consecuencias que esto me traiga? ¿Por qué? Porque para la comunidad, por ejemplo, para el pueblo purépecha, la defensa de su territorio lo ha llevado a perder muchos compañeros comuneros, pero también lo ha llevado a ponerse en el ojo del huracán y que del Estado nos señale y nos limite en muchas cosas, en muchos derechos que tenemos. ¿Por qué? Porque dicen, es que nosotros ya sabemos que ustedes, si no les hacemos caso, nos van a venir a tomar el Congreso. Ya sabemos que ustedes, si no les resolvemos, van a estar tomando la carretera. Y no queremos que nos traten como violentos ni que nos tachen en esa cualidad, pero sí sabemos que no tenemos otra opción, porque si no vamos a seguir siendo como reiterativos, ¿no? Regresamos a la misma situación, no nos escuchan, vuelve a suceder, volvemos a tomar carretera y no nos escuchan. Entonces nosotros ya no quisimos dar marcha atrás. Fue continuar sobre un camino que no conocíamos, que no sabíamos hacia dónde nos llevaba, porque, por ejemplo, en el caso de la lucha de Cherán, nunca se pensó, desde un inicio no se tenía contemplado llegar a una toma de poder. Era la defensa de la vida, la defensa del territorio. Sobre la marcha se fueron construyendo las estrategias y una de ellas fue no más partidos. Y ahora esa, como se dice vulgarmente, a lo hecho pecho. Ya tomaste esta decisión y ahora ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? ¿No? Pues es ir aprendiendo, ir escuchando e ir dialogando día a día para seguir construyendo y para seguir sacando a flote esa decisión que tomamos. Entonces, pues bueno, ese es un ejercicio que a nosotros nos ha dejado mucho aprendizaje. Tengo un par de temas que me gustaría que también platicáramos, pero como justo la idea de esto es hacer un diálogo y sé que hay muchas preguntas, quiero preguntarle si alguien tiene alguna pregunta y de una vez comenzar el diálogo. Les pido nada más ser breves para que podamos justo tener la participación de la mayor gente posible.
Buenas tardes. Antes que nada, más allá que una pregunta, sería como un comentario, ¿no? He escuchado las posturas de cada una de ustedes, me parecen sobre todo muy interesantes. Sin embargo, más allá de esta situación, mencionaron algunos puntos y los iré acotando uno por uno, ¿no? En un momento mencionaron que, les piden favores a los servidores públicos. Yo no comulgo con eso, porque a final de cuentas, si vamos rompiendo esa situación, ellos no están para que nosotros les pidamos un favor, es su obligación. Y si podemos ir cambiando con esa mentalidad, si no me sirve el servidor, va para afuera. Y digo, con todo respeto a lo que voy a decir al siguiente, ¿no? Me llama mucho la atención cuando dicen, es que viene una señora que en su momento dado su hija fue violada por el padrastro o por el hermanastro. ¿Dónde estaba la madre que no tuvo esa precaución en un momento dado? Me llama mucho la atención. Si bien es cierto, en un momento dado tienen derecho a realizar esta parte de que obviamente es su cuerpo, pero también en un momento dado tienen esa obligación y la hemos estado quitando, dejando de lado. Si bien es cierto, también otra persona mencionaba la parte de las manifestaciones. Lo cierto es que en su momento, yo lo veo, yo soy abogado, entonces en su momento dado todos dicen, nos vamos a manifestar. Para mí sería atiborrarlos de demandas, de situaciones, y no la situación de, hijo, les voy a pedirle al diputado que me ayude. Es, te voy a exigir, y si tú no lo haces, te vas, porque como en cualquier otro trabajo, si tú no me eres funcional, te vas. Cambiando ese poco la cultura, podríamos ir avanzando, yo considero, ¿no?, en esta situación. Y por último, más para cerrar, ¿no?, la situación me llamaría muchísimo la pregunta, ¿no?, cuando se menciona en un momento de comunidades alejadas. Pero si bien es cierto, podemos venir a paneles y manifestar todo este tipo de situaciones, lo cierto es que la situación cognitiva o moral no ha cambiado. No dejan de expresarse como la María de la esquina, la muchacha esa o la chacha que me hace el aseo. Cuando empezamos a entender este tipo de situaciones, que todos somos iguales, y lo digo con todo respeto para no sé si sea licenciada Marta, porque me llamó la atención el comentario de decir, es que las chicas que vienen de la ITAN o las que vienen de la UNAM, ¿no?, a final de cuentas, si bien es cierto sus condiciones sociales son diferentes y económicas, lo cierto es que ambas siguen siendo mujeres, y hombres y mujeres todos somos seres humanos. Entonces, en esa integración de decir que todos tenemos el mismo valor y poder entender todo esto, podríamos hacer una situación más dinámica sin tener que ir pidiendo permisos y favores. Gracias. ¿Por acá? Sí, muy buenas tardes, tengan sus buenas personas. Aquí precisamente la violencia hacia ustedes como mujeres es realmente muy terrible, ¿sí? No sé, a lo mejor es construida por medio de los medios de comunicación, porque anteriormente, y no sé, aquí está mi pregunta, si todavía en las comunidades de los pueblos originarios se respeta a la mujer. En las comunidades de los pueblos originarios anteriormente se respetaba a la mujer, ¿sí?, e incluso se le cuidaba, y cuidado con que se le faltara el respeto, porque prácticamente era perseguido este individuo. Aquí está mi pregunta directamente. Gracias. Bueno. Ok, bueno, en relación a lo que comentaba el compañero abogado, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que lo reduciría a inclusión y respeto, ¿verdad? A lo mejor sería la forma en que nos estaríamos manejando. Ahora, al compañero de atrás preguntaba directamente sobre el respeto a las mujeres indígenas. Yo creo que además del respeto que existe de manera ancestral, también está el respeto que se va ganando día a día. Cuando nosotras como mujeres buscamos estar a la par de las actividades y comprometidas con la actividad de la comunidad, no nada más nos ganamos ese respeto ancestral, sino también en el trabajo y en la lucha. Entonces, para el caso, por ejemplo, del pueblo purépecha, las mujeres tienen todo el derecho de hablar en la asamblea comunal, tienen todos los derechos políticos que tiene cualquier hombre, tienen el derecho a su territorio cuerpo, tienen el derecho a dedicarse a lo que ellas mejor decidan. Eso no significa que no haya casos de violencia, claro, pero son casos particulares, no es la generalidad en el caso del pueblo purépecha. Y por supuesto que cuando hablamos de respeto, también nosotros como mujeres
lo primero que podemos aportar a la vida comunitaria y a la pareja, a la familia, es respeto. Entonces, efectivamente, allá en el pueblo, en las comunidades alejadas, nos enseñan a respetar a la abuelita, a la mamá, porque además de que ya tienen una vida hecha, fueron quienes nos dieron la vida, pero no nada más por eso, sino por el trabajo que ya dieron para seguir conservando la vida comunitaria. Tenemos una pregunta aquí. Quisiera nada más preguntarte, en el caso de una chica, por ejemplo, tú o una hermana tuya que dice, yo lo que quiero es ir a estudiar a la ciudad, yo quiero tener otro tipo de vida, ¿regresa a la comunidad o no regresa? ¿Y cómo es visto entre esa comunidad una chica que cambia, digamos, radicalmente sus tradiciones? Esto es todo un tema muy trascendente, porque pues yo puedo decirles que yo soy una de ellas. Yo salí de la comunidad, estudié, pero de entrada yo no soy purépecha de nacimiento, yo soy purépecha por adscripción. Yo le di a la comunidad de Cherán 2 hijos y fue por el motivo por el cual la comunidad me acepta como parte de su colectividad y con los mismos derechos que todos los demás. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues hace muchos años había como un cierto recelo, una cierta nube que esto cubría, porque de entrada yo no lo podía entender, yo no sabía por qué sucedía, o sea, ¿por qué no quieren que la mujer salga a estudiar? ¿Por qué tienen tanta desconfianza? Y era un poquito eso, como remembrando los motivos del lobo, ¿no? Es que en la ciudad hay muchas cosas malas, pero además de eso había un miedo válido de que cuando esta mujer, muchacha, señorita, regrese, ya no va a estar en consonancia con lo que es la comunidad. Y sucedía, porque casualmente regresaban todas con el pelo cortado, los pelos pintados, la minifalda. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona de las comunidades viene a la ciudad, ¿no? Como que va desposeyéndose. En estos momentos ya no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos llevado un proceso de aprendizaje en donde hemos descubierto que somos valiosas con todas las tradiciones y con toda nuestra costumbres, porque ese conocimiento es un conocimiento ancestral que si nosotros respetamos, vivimos en equilibrio con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestra comunidad. Entonces, cuando nosotros revaloramos esta situación, dijimos es que por más lugares a los que yo salga, siempre voy a respetar mi origen y el conocimiento de mis comunidades. Entonces, esto ha sido como que un reaprendizaje, ya lo decía yo, volvernos a integrar, a reconocer, a fortalecer, a darle el justo valor a lo que somos, sin sentirnos hasta en cierto punto violentadas, ¿no? Yo me siento muy feliz de que la comunidad me arrope y de comulgar con sus costumbres y de participar en ellas, porque además también eso implica una responsabilidad. Gracias. Adelante. Bueno, Arturo Noriega, Universidad de Guadalajara, por una razón. Cuando empiezo a dar clases, Sí, para que se oiga. Cuando empiezo a dar clases en la Universidad de Guadalajara, veo que de cada 10 compañeros maestros, la mayoría acosaban a las alumnas. Y es cierto también, los varones alumnos o alumnos varones también alguna vez eran acosados por algunos maestros. Cuando lo denunciamos, estoy hablando de hace bastantes años, nadie nos hizo caso. Más bien hubo represalias, ¿no? Como aquí en la UNAM, como en el Poli, como en el ITESO, en la Ibero. Esto se da y se sigue dando en todas las universidades. Nos callamos, nos reprimen. Pero yo quiero hacer un comentario, y con esto termino. ¿Por qué no están sentados los hombres ahí? No ustedes. Ustedes son las acosadas, las víctimas. Nosotros somos los hijos de su mamá. Por favor, ¿no? No, el cuestionamiento debe ser a nuestra forma de ser, a nuestro machismo, ¿no? Ya lo dijiste, Marta. Tenemos toda una formación judeocristiana, ¿no? Hay que romper la madre a esa esencia, ¿no? Hay que hacernos más libres, ¿no? Pero nosotros los hombres tenemos que ser los valientes, los cabrones, para estar sentados ahí, no ustedes. Estoy de acuerdo. Sí, gracias.
¿Me permites nada más una aportación? Yo creo que precisamente es eso, maestro. Esto es un diálogo. Aunque nosotros estemos de este lado, lo construimos todos. Y están ustedes aquí también con nosotros, por supuesto. Todo aquel que se sume al aprendizaje y de reconstruir esta mentalidad colonial o colonizadora, no sé cómo llamarla, está dentro de este diálogo y estamos aprendiendo. Creo yo que es así. Entonces, siéntase también acá de este lado. Muchísimas gracias. Sí, gracias. A ver, ¿alguien más tiene? Adelante. Hola, muchísimas gracias a todas. La verdad es que ha sido muy interesante escucharlas. Y bueno, yo quiero también regresar un poco al tema de la violencia contra las mujeres. Póntelo así. Y, ya, perfecto. Entonces, en relación al tema de la violencia contra las mujeres, creo que uno de los grandes temas que surgieron en el Me Too es cuáles son los límites de la denunciabilidad, ¿no? Que no todo es denunciable por múltiples razones, no hay una obligación de denunciar. Cada quien un poco similar. Creo que ciertos argumentos del aborto podrían ser aplicados también a la denuncia, o sea, no existe la obligación de denunciar. Pero también hay situaciones en las cuales hay estructuras de poder que hacen imposible la denuncia. Y aquí lo quiero vincular al tema de Cherán porque me parece súper valioso que Alfa nos compartiera un poco más esto que tú decías de que en Cherán, conforme se liberaron de las estructuras de gobierno estatal y conforme fueron expulsando a los partidos políticos, fueron construyendo sus propias formas de gobernanza. Y ahí quisiera saber cómo fue el proceso de construir sus propias formas de justicia internas al margen del Estado. Porque creo que uno de los grandes problemas es que entonces hay muchísimos argumentos que dicen, pues te acosaron, pues sufriste violencia dentro de tu matrimonio, pues ve y denúncialo. Cuando sabemos todos que la realidad es un poquito más complicada que solo ve y denúncialo. O sea, ¿cómo denuncias en un sistema donde no puedes confiar en el sistema y donde aparte hay sistemas de poder sociales que van más allá de las instituciones y que hacen imposible hacer una denuncia sin que haya consecuencias graves para la persona denunciante, ¿no? Entonces, más allá de como el concepto de tomar justicia por la propia mano, que creo que a veces tiene una mala reputación, a pesar de que yo lo defendería, o sea, ¿de qué maneras podemos hacer justicia al margen de las instituciones que claramente están fallidas, ¿no? O sea, ¿de qué maneras puede ser más bien pensar una cosa en términos como de los conceptos de derechos humanos que usamos, más bien cómo podemos construir nuestras propias formas de restitución del daño, de reparación del daño, y que no sea de castigo, ¿no? Un poco relacionado a lo que decía Marta. Sí, bueno, pues de entrada recordemos que Cherán, como lo dije, fue un compromiso muy grande que no sabíamos cómo íbamos a caminar. De entrada, esta situación nos llevó a una serie de responsabilidades que teníamos que volver a dialogar y reflexionar y construir en colectivo, en comunidad. Entonces, para crear estas formas de gobierno, pues fue un proceso de aprendizaje y de diálogo, de escuchar, de regresar un poquito a las formas tradicionales y revisar qué de eso funcionaba y qué de eso también ya no nos ayudaba. Cherán tenía como cabecera municipal un ministerio público bilingüe, por el efecto de las cuestiones legales. Sin embargo, para tomar justicia creamos lo que se llama un Consejo de Procuración, Mediación y Conciliación de Justicia, en donde se buscan esquemas no solo de restitución del daño, sino esa restitución que sea una forma de no afectar el equilibrio de la comunidad. ¿Qué nos ganamos con un violador encerrado en la cárcel que no se va a hacer cargo de una criatura que tiene necesidades? ¿No? Bueno, cabrón, pues ahora hiciste un daño, hazte responsable de esta situación. ¿Y cómo? Pues con el peso de la autoridad comunal. La ronda comunitaria toma las acciones necesarias a partir del Consejo de Mayores, al cual se le notifica y se le hace todo un proceso comunitario de justicia. Pero no se le entrega, bueno, obviamente hay delitos que se tienen que entregar al Estado, pero hay delitos que podemos tomar en nuestras propias manos. Y esta parte del hacer justicia y de sanar la relación no tiene que ver con una conducta punitiva, porque ¿qué me gano que pague 200, 300 mil pesos y al final de cuentas ya me madrió la vida, ¿no? Perdón por las palabras, discúlpenme en verdad por el lugar en el que me encuentro, pero ya me acabó la vida y la existencia. No, ahora en esta forma de ver las cosas de un colectivo, vamos buscando cómo resanar esa conducta que ha creado un problema para mí. Pero también
sin salirnos de la justicia social. O sea, no le voy a quitar un marido a otra señora para que venga a mantenerme a mí porque me violó y me dejó una criatura, ¿no? Vamos a buscar cómo nos hacemos, cómo se hace justicia sin violentar tampoco los derechos de los otros. Y es bastante complejo. Las asambleas a veces llegan a durar 8, 10 horas para poder dialogar y decir cómo vamos a solucionar esta situación. Obviamente buscando mecanismos de conciliación, sin tampoco dañar los derechos de los otros. Entonces sí es un diálogo constante, un proceso de enseñanza y de aprendizaje, y a veces sí tenemos que decirlo, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque se inmiscuyen las estructuras de poder, porque entran las formas de gobierno y ya no podemos tomarlo todo en nuestras manos. O sea, hay una, le llamamos en derecho problema de esfera, problema la situación de que a quién le compete este problema, le compete al Estado o nosotros como comunidad podemos resolverlo. Yo también aprendo de ti, Alfa, qué bárbara. Muchas gracias, Marta. Mira, yo quiero poner un ejemplo. Yo creo que cuando uno habla de acoso, de violencia, es muy importante los niveles o los grados, ¿no? Es decir, por muy desagradable que sea que te digan una grosería o una obscenidad, no es lo mismo a que te metan mano y tampoco es lo mismo que te metan mano a que te violen. O sea, hay como gradaciones, ¿no? Y retomando esto que dice Alfa de a quién le compete y cómo hacer justicia, hay cosas que son delitos, o sea, yo no me metería en el tema violencia, violación, pero te quiero contraponer dos maneras de abordar lo que es los comentarios jodidos machistas de maestros hacia alumnas, ¿no? De que hay, si usted quiere sacar buena calificación, venga con la falda más corta, o qué linda, es decir, una serie de comentarios desagradables que hoy se enmarcan dentro del término acoso. En la UNAM hay un acto en donde en la Facultad de Arquitectura llegan un grupo de chicas encapuchadas y hacen un tendedero con denuncias de este maestro es un acosador y se van corriendo. De repente sale el maestro y dice, bueno, pero ¿quién me está acusando? ¿De qué me están acusando? ¿Qué hago? ¿No? Además, pues las chavas con tapamontañas, pues está difícil, ¿no? En la Universidad de Córdoba, en Argentina, las alumnas de la Facultad de Derecho estaban hartas de un profesor que hacía comentarios desagradables y optaron por el diálogo. Lo citaron un día, 8 alumnas o 10 alumnas, el otro muy esponjado pensó, ya ligué, ¿verdad? Lo sentaron en un café, le leyeron la cartilla, nos parece que estos comentarios son improcedentes, impropios, y usted o deja de hacerlos o vamos a hacer una demanda pública y lo vamos a denunciar. Digamos, ¿qué es hacerse justicia? Porque hay veces que hay que tratar de dialogar al principio. A lo mejor si las chicas en arquitectura hubieran llamado al maestro y le hubieran dicho, nos chocan estos comentarios o estas actitudes, el tipo a lo mejor rectificaba. Es decir, hay que entender que los hombres son troquelados con el mandato de la masculinidad como las mujeres somos troqueladas culturalmente con el mandato de la feminidad. Los hombres desde que son chavitos oyen las canciones, en las películas, en su barrio, con sus maestros, ¿no? Pues a las mujeres hay que conquistarlas y aunque te digan que no, tú insiste. Y a las mujeres nos dicen, tú digna, ¿no? No le vayas a decir que sí a la primera ni vayas a salir. Es decir, hay todo un tejido cultural que además eso ha permitido abusos, ha permitido el abuso del maestro que hace comentarios impropios y que hace a veces delitos, porque digamos, retener la calificación o frenarle un proceso de titulación a una alumna, eso es un delito, ¿no? Yo no hablo de delitos, yo hablo de esos pequeños acosos jodidos que se dan todo el tiempo. A mí me sorprendió cuando Leticia Bonifaz, que fue la que me contó lo que había ocurrido en esta universidad, ella fue a la Facultad de Derecho a dar una conferencia y las chicas le contaron. Y había bajado muchísimo, porque más se corrió la voz entre los propios profesores de que aguas
baja, modifica tu masculinidad porque te van a venir a leer la cartilla. Y es como este rollo de, primero un aviso, si el aviso no funciona, entonces ya va la demanda, o ya va el golpe, o ya va lo que siga. Y a mí lo que me preocupa, insisto, mi mundo de actuación es un mundo muy acotado. Digo, soy urbana, soy vieja, occidental, blanca, con privilegios, maestra universitaria, o sea, mi mundo es este. Y en ese mundo yo veo que algunas de las salidas que se están tomando no tienen la eficacia, ¿no?, necesaria. O sea, sí creo que el tema de hacer intervenciones pedagógicas, el intentar hablar y decirle a alguien, eso que estás haciendo no me gusta, es difícil cuando media una relación de poder, evidentemente, pero yo creo que si algo le tenemos que agradecer al Me Too a nivel internacional es que ha cambiado el contexto de las denuncias de acoso. Antes del octubre del 2017, para cualquier estudiante universitario hubiera sido subir al Everest que le escucharan para una denuncia. Ahora, no. Ahora son los hombres los que están ciscados de que no me vayan a poner una demanda, ¿no? Es decir, creo que también el contexto favorece intervenciones de diálogo para cosas que son molestas o groseras, expresiones de la masculinidad tóxica, no para los abusos ni para la violación. Creo que ahí estaríamos hablando de cosas distintas, pero creo que hacerse justicia en propia mano, regresando a tu pregunta o intervención, pasaría por eso. Hay cosas, o sea, yo sí creo que hay momentos y formas en donde tú puedes poner un alto, sobre todo con este contexto, y que se le puede decir, ¿sabe qué? O le para a eso o yo voy a armar una denuncia tipo Me Too. Los tipos ya saben, por lo menos en estos ámbitos en los que yo me muevo. Supongo que en un ámbito rural, supongo que en una comunidad indígena, supongo que en una pequeña ciudad, la situación sigue siendo muy brutal y muy difícil. Y ahí sí importa mucho el boca a boca, la comunicación y todo. Pero para los urbanos que estamos sentados hoy aquí en la Ciudad de México, excepto Alfa y su hija y su hijo, ¿no?, creo que sí ya hay la posibilidad de la palabra, ¿no? Es decir, creo que como primera instancia, a veces no funcionará, y entonces ya tienes la posibilidad de la protesta, de la demanda, del tendedero, de muchas otras cosas, pero entrar encapuchadas a hacer un tendedero, sí me parece que se están brincando un paso, pues esa es la impresión que yo tengo. Y además, digamos que crecimos, muchas de nosotras, en preprimaria y en primero de primaria, echándonos una carrerita y gritando nosotras mismas, ¡último vieja! Sí. ¿Cuántas veces no pasó eso? Ya lo traes, ¿no? O sea, el último vieja ya, perdedor. O sea, incluso nosotras, por eso, por esas cosas tan arraigadas de hace mucho más de 44 años. Entonces, sí, hay cosas que ya están muy, muy hechas. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro. Ahorita vamos. Nada más me causa mucha curiosidad, porque yo hace rato platicaba sobre una situación que vivimos en 2008 en la Universidad Michoacana de un acoso para un chico, del cual como resultado de ese movimiento, además de su destitución del maestro y que se traduce en una nueva destitución ahorita hace una semana de otro maestro en la Facultad de Derecho, nosotros en ese momento logramos crear lo que era una comisión de los derechos humanos, de los derechos universitarios. Entonces, obviamente no se compara a lo mejor con la Ciudad de México, pero nuestra Universidad Michoacana desde el 2008, a partir de las luchas de evitar los acosos tanto de hombres y de mujeres por las estructuras de poder, ya lo decíamos hace un ratito, ¿verdad, Marta? Que es distinto cuando son entre iguales a cuando son sujetos de poder. Nosotros creamos esa comisión y obviamente ya tenemos el antecedente. Cualquier cosa que suceda dentro de las aulas, tanto alumnos como maestros, tenemos una comisión creada desde 2008 para proteger los derechos y evitar los acosos. Evidentemente es muy distinto una ciudad pequeña y una pequeña universidad como lo de la Universidad Michoacana. Sin embargo, lo hemos ido construyendo y lo estoy diciendo que nuestra comisión tiene poco más de 10 añitos. Qué bueno. Pero ha sido un logro a partir de esas pequeñas denuncias y como lo decía yo, la solidaridad y el compromiso a la situación. Claro. Adelante. Buenas tardes. Es una observación acerca de lo que dijo Marta Lamas.
en relación a la cantidad de marchas que ha habido en los últimos 5 años. Y bueno, que esta se hizo muy evidente precisamente por la violencia que generó. Yo recuerdo otra que también se habló mucho de ella y que tiene que ver cuando Genaro Villamil trató de introducirse al contingente separatista, le llaman, de las chicas que dicen van al frente de la marcha y no permiten que vaya ningún compañero. Entonces, esa marcha me llama la atención y quiero unirlo con el comentario que hace Alfa de, bueno, se toman decisiones o se ve la experiencia de lo que ha ido pasando, nos guste o no, y a lo hecho pecho. Entonces, me surge la duda, sino de precisamente de esta marcha, en donde llama tanto la atención, no el hecho mismo por el que se marchaba y por lo que se demandaba, sino porque sea un periodista agredido, además un periodista buenísima onda, ¿no?, de izquierda y que pues es a todo dar. ¿Por qué lo agreden, no? O sea, están locas, ¿no? Si él quiere pues documentar esta marcha. Entonces, me hace pensar si no las chavas dijeron, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Es una forma de llamar la atención porque de otra manera no nos hacen caso y aparte no le están poniendo atención al hecho mismo por el que estamos marchando, sino porque pues este cuate se coló aquí y fue noticia. Esa es la otra marcha que yo recuerdo antes de esta, de la que se habló mucho y bueno, pues a lo mejor las chavas, nos gustaría mucho a todos que las dinámicas más fueran en el sentido de lo que platica Alfa, pero en esta ciudad tan grande, tan caótica y tan locos que estamos todos, aunque sea un poquito o mucho, se me hace muy complicado empezar, o sea, urge el diálogo, pero las chavas han encontrado una fórmula. Y es una forma de llamar la atención porque no se están fijando en el problema mismo. O sea, son cosas mediáticas siempre y eso es lo que más llama la atención. Gracias. Solo un pequeño comentario. Recalcar que somos sujetos sujetados, ¿no? Sujetos sujetados a un contexto, a una historia y a una cultura. Entonces, esto nos va a atravesar y a la vez que hay sujetos que se han creado o que han sido moldeados para establecer un vínculo como el poderoso, como mencionaban hace rato, ¿no? Esta cuestión de que yo como el profesor puedo actuar sobre mis alumnos de tal o cual manera y eso, bueno, otra cuestión es la crisis de valores. Existe una crisis de valores y eso no lo podemos negar, ¿no?, por el momento histórico. Las personas que vivieron o que se sujetaron a una cuestión en la que yo soy el poderoso y esta crisis de valores para mí está mal, creo que es un punto en el que siempre se va a encontrar el adversario, ¿no?, desde ese tipo de propuestas que buscan un cambio. Ahora, por el otro lado, creo que la crisis de valores debe verse como un cambio a mejor, como una oportunidad de evolucionar y de seguir. Se menciona la marcha que hubo hace 2 meses. Esta cuestión yo la relaciono un poco con que el poder no se pide, sino que se arrebata. Y si esta va a ser la forma en la que nos hagan que el movimiento sea escuchado y que sea volteado a ver, pues creo que es muy bienvenido, muy, muy bienvenido. Gracias. Tenemos dos preguntas más y concluimos, por favor. Gracias. ¿Se oye bien? Yo, al igual que ustedes y al igual que la gran mayoría de los que estamos aquí, creo que el acoso es una práctica que debe desaparecer. Ahora, tengo 2 preguntas. La primera ¿es el acoso exclusivo del mundo occidental, judio-cristiano, neoliberal? ¿O sabemos si en las culturas prehispánicas existía esa práctica, si en las culturas asiáticas existe esa práctica, si en el Medio Oriente, en el mundo islámico existe esa práctica? ¿Hasta qué grado es realmente producto, es un producto del mundo occidental en el que nos hemos desarrollado todos nosotros? ¿O es una práctica mundial y que ha existido por siempre? Yo no lo sé, no sé si alguien lo sepa. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿sabemos si existen culturas o países en donde el acoso ha disminuido? Y sería bueno saber qué fórmula se utilizó en aquellos casos
y tal vez nosotros tratar de aprender de aquellos ejemplos en donde el acoso ha disminuido o ha desaparecido, no lo sé. ¿Alguien tiene respuesta? ¿Se oye mi micrófono? No, Sí. ¿Quieren contestar esta? Pues digamos, yo creo que el término acoso es un término bastante reciente. Lo que está bastante documentado es violencia sexual. La violencia sexual ha existido en todas las culturas y en todas las épocas históricas. Y sí, digamos, puedo imaginar que dentro de esa violencia sexual una de las formas haya sido cuestiones de acoso. Ahora, desde el surgimiento del Me Too y la gran discusión en el mundo occidental del tema acoso, empieza a haber algunos estudios, pero muy de acoso laboral, del famoso mobbing, ¿no? Que es, el término venía de un etólogo que veía que en los grupos de animales, sobre todo mamíferos, cuando llegaba un extraño, un animal que no pertenecía a ese grupo, lo atacaban, ¿no? En grupos, se iban contra él. Y entonces a partir de ahí se empezó a usar este término mobbing, de mob, de una pequeña masa que va y ataca, que sería la forma extrema del acoso laboral, digamos. Pero es bastante reciente. Las publicaciones que he estado revisando empiezan a hablar de acoso muy vinculados con el feminismo de la segunda ola de los años 70 y de los cambios que se hacen primero en Estados Unidos en 75 en la legislación y en la Unión Europea 10 años después. Y desde la antropología empieza a haber investigación, pero más que nada en espacios laborales, ¿no? Es decir, cómo es el acoso laboral, que no siempre tiene un contenido sexual. Hay veces que el director o el gerente de una empresa ya quiere correr al cuate, ¿verdad? Y entonces lo empieza a acosar o cargándolo de exceso de trabajo o eso. Hay un investigador del CIDE que se llama Gustavo Fondevila que hace un estudio de cómo el acoso laboral en México en burocracias estatales es el congelamiento, porque es muy difícil correr a lo mejor a un empleado que está sindicalizado, pero entonces lo que hacen es congelarlo, dejarle de dar chamba hasta que el tipo o truena o se la pasa y hueva. Entonces, hay algunos estudios sobre México, ¿no? Tanto de Gustavo Fondevila hace Sociología del Derecho, y me pareció muy interesante este término de congelamiento, que es una forma también de acoso. No te doy trabajo, no te pelo, te ignoro, ¿no? Y hay gente que eso no lo aguanta dependiendo también del entorno, ¿no? Es muy importante la actitud de los testigos del entorno cuando hay una situación de acoso, si la persona está sola o si hay un tema comunitario de apoyo. Pero la pregunta sí realmente no la podría contestar más que desde esa inferencia de que, habiendo siempre existido violencia sexual en todas las culturas, es bastante plausible que también hayan existido actitudes de asedio o de acoso sexual. Hasta ahí llegaría. Vamos con una última pregunta y bueno, voy a ser un poco vulgar, pero para poner un ejemplo a lo que dices, esta escena me pasó a mí, una amiga, estábamos en una fiesta, bueno, estábamos en como un fin de clases, pero se encerró con ella, se metieron al mismo elevador y él la apañó, le empezó a dar besos y le agarró la nalga, pero sabroso. Sale del elevador, me dice, güey, ven, acompáñame. ¿Qué pasó? Es que este güey me agarró el culo y me trató de besar. ¿Neta? Sí. Pobre imbécil. Sí, güey, ya vámonos. Fue una experiencia desagradable y no pasó a mayores. A lo que voy es que tal vez si a chavas que están ahora mucho más comprometidas, si les pasa algo así, eso no se queda en, ay, qué desagradable, pobre imbécil. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas a lo que muchas hemos sido sometidas, hemos sido víctimas, a lo mejor decías, ay, pues pobre idiota, y se acabó. Y yo creo que es momento de que eso no sea algo normal y nada más un momento desagradable, sino que haya una consecuencia mayor, sea laboral, sea en la escuela, sea en el grupo de amigos, ¿no? Ese tipo de, me explico, ¿no? El ejemplo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, gracias. Mi nombre es Silvia. Con orgullo soy una de las maestras de este país muy profesionalizada y muy preocupada por lo que pasa en las escuelas y en el aula. Alfa, a mí me parece que lo que tú pones en la mesa
me hace pensar en coincidencia con las otras dos compañeras, es cómo empezamos a avanzar las mujeres desde la rabia organizada, con sus consecuencias, y tú misma lo dices, son caminos nunca caminados y estamos aprendiendo, ¿no? Pero en esta forma y en estos nuevos paradigmas, Marta, sobre todo, yo te escucho, te sigo en lo que escribes, pero a mí me parece, yo sé que tú eres de otro universo diferente al mío, por la condición social, pero no por los paradigmas mentales. Y yo creo que lo que poco se pone en la mesa, Marta, es con qué herramientas se cuentan las mujeres en esta diversidad identitaria de donde nacimos y desde donde nos venimos construyendo y reconstruyendo, sea comunidad o sea clase social citadina, ¿sí? Y en ese sentido, Mariana, a mí me encanta, yo también te sigo, siempre, perdón el comentario que voy a hacer, es poco polite, pero me parece que eres una chica de los medios que piensa en tus mesas. Y yo te digo un poco, creo que debemos de felicitarnos, no todo está perdido, a lo mejor muy desde mi influencia del amor romántico, que no dejo de tener esperanza, porque si no, no sería buena maestra. Estamos empezando a hablar de algo muy importante, pero sí quiero poner a las tres un tema muy escabroso que me consta, en todos los niveles, porque yo he tenido la oportunidad de estar en todos los niveles, desde educación inicial, que es preescolar, hasta superior. Qué triste escuchar los testimonios de alumnos, de alumnas, de acoso y de cosas a otro nivel que no están acoso en los servicios médicos, por ejemplo, por parte de mujeres. Qué triste escuchar y vivir el acoso que tenemos entre pares, y esto sí quiero y aprovecho la oportunidad de ponerlo en la mesa, ya que se empiece a hablar. Entre mujeres, en donde en educación básica somos más del 90% mujeres, pero ¿cómo se organiza el poder? Y esta forma que tú hablas de congelar, cuando eres diferente, qué duro se te pone a través de las propias mujeres, que le hemos llamado por ahí violencia entre pares. ¿Cuándo vamos a hablar de estos temas? Porque también existe. Y yo también quiero poner otra situación, por ejemplo, Juan Guillermo Figueroa, al cual yo respeto mucho, habla mucho de esta parte. También los hombres tienen una situación bien complicada en el momento, y no todos los hombres son acosadores, y creo que hombres y mujeres estamos viviendo un momento histórico bastante complejo, ¿sí?, en donde a veces decimos ¿hasta dónde? Son modas, ¿qué hago? Ya estoy muy ruquita, ¿para dónde muevo esta manera de pensar? Gracias, esto fue una reflexión y bueno, muchas gracias. Muy válida, gracias. ¿Quieren agregar algo? Sí, claro. De entrada comentarles, como yo le dije, yo no soy purépecha de nacimiento, soy purépecha por adscripción. Entonces, desde ahí también me tocó sufrir, a lo mejor un poco, lo que es el acoso. Pero no por el pueblo purépecha, obviamente, sino por los iguales. Casualmente yo tengo que asumir que soy mestiza de origen. ¿Y quiénes me veían más mal? Los iguales. Los mestizos. Soy el producto de un congelamiento permanente en el estado de Michoacán por el hecho de no converger con los pensamientos de la clase en el poder. Me siento honrosa de ser de las muchas corridas de todas las universidades porque no coincido con la forma en la que se imparten las cátedras. Yo soy pedagoga de formación también, egresada de la UNAM. Y doy clases en escuelas preparatorias y lo primero que yo me dedico a hacer con mis jóvenes y jóvenes es enseñarles a que hagan valer su voz.
porque no porque tienes enfrente a un maestro que se supone que debe ser la autoridad, él tiene la última palabra y el conocimiento eterno. Entonces, esto para mí es una lucha diaria, porque vivo el congelamiento eterno y no creo que eso vaya a suceder, que cambie. O sea, no va a suceder porque a diferencia de Marta, no nací en una clase pudiente, no nací güerita, en una buena cuna. Yo vengo de a ver si pudiste estudiar y de que lo hiciste con tus propios medios. Caí con las comunidades indígenas del estado de Michoacán dando clases a los 16 años a través de educación indígena y le agradezco al estado de Michoacán y al pueblo purépecha que me haya arropado. De tal manera que no conozco otro esquema, ¿no? Más que el esquema de lucha constante. Y obviamente este congelamiento del que habla la maestra, pues no puedo preciarme de tener tantas preparación, pero sí traté de salir adelante y sé que el sistema no me va a permitir estar a la par de ellos. ¿Por qué? Porque no coincido con sus formas. Entonces, vaya, la reflexión duele, porque nos sentimos, nos hermanamos, le hablan mucho el término ese de empatía, y bueno, yo creo que las mujeres debemos de ser empáticas entre nosotras. Totalmente. Sí. Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, menos en una cosa. Sí naciste bonita y estás bonita, no digas que no. Un aplauso, por favor, para Alfa Enríquez, para Marta Lamas. Gracias por sus comentarios, que son muy, muy importantes. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas noches a todos.